Formación del territorio argentino. Esta conformación se produce como consecuencia de procesos complejos en los que participan diferentes factores, actores y proyectos políticos. El Estado y el territorio argentino se adaptaron a partir de un proceso al que se lo caracteriza por marchas y contramarchas, proyectos cambiantes y conflictos de intereses. Argentina comienza a diseñarse a partir de revoluciones y movimientos independentistas, a principios del siglo XIX hasta el 1880. También a esta se incluyen los pueblos originarios que habitaron en el territorio argentino, así como la etapa de la conquista y colonización de América, desde el siglo XVI. El Estado Nacional Independiente se formó sobre la estructura colonial española, al igual manera que la colonización se llevó a cabo sobre los territorios que pertenecían a los indígenas. Esta adaptación de pueblos indígenas y colonizadores sobre el territorio fue ejercida de manera conflictiva. La etapa indígena previa a la conquista y colonización. Previo a los europeos, siglo XV, nuestro territorio estaba formado por diversos grupos, los que también tenían desigualdades a la hora de apropiarse del espacio, ya que variaba el grado de desarrollo tecnológico de cada uno de ellos. Los pueblos sedentarios noroeste argentino. Estaban los diaguitas, atacamas, omahuacas, calchaquíes. Estaban vinculados con el imperio inca, desarrollaban la agricultura, ganadería, adaptándose al territorio. Difundieron su cultura, incluso su forma de hablar, que era el quechua. Realizaron el camino inca, terrazas de cultivo de papa, maíz, mandioca, porotos. El desarrollo de sistemas de riego, ganadería de camelíos, fortificaciones, pucaras, depósitos, viviendas de piedra y adobe, santuarios en los Andes, entre otros. Hacia el este estaban los tonocotes, también sedentarios y desarrollaban alfarería y tejidos. Había grupos nómadas o seminómadas, como los lules, que practicaban la caza y a veces la agricultura. Hacia las sierras de Córdoba estaban los comechingones, estos practicaban la agricultura, maíz, calabaza, porotos, entre otros, la caza, guanacos y liebres, ganadería y recolección de semillas. En la llanura chaqueña habitaban los huichis o mateos, chiriguanos, tobas, pilagá, mocovíes. Se desplazaban para conseguir su alimento, también practicaban la agricultura. En el nordeste y centroeste estaban los pueblos guaraníes, churras y timbúes. Desarrollaban la caza, la pesca, la recolección debido a la abundancia de sus recursos y construían canoas, practicaban la agricultura. En la llanura pampeana estaban los querandíes, cazaban caipos, venados, guanacos, ñandúes, vizcachas y mulitas, recolectaban semillas y pescaban, vivían en toldos hechos con pieles de animales y desarrollaban la alfarería. Zona patagónica. Estaban los tehuelches, entre otros pueblos nómadas. Cazaban guanacos, ñandúes y zorrinos. Se movían por la poca cantidad de agua y por el desplazamiento de los animales que cazaban. En Tierra del Fuego había onas, alacalufes, yamanas. Ellos cazaban animales marinos y terrestres. Eran importantes para ellos las canoas. En las cordilleras, en Neuquén y Mendoza, habitaban los pehuelches. Eran recolectores y cazadores. Estaban en contacto con los transcordilleranos reches, araucanos o mapuches que desarrollaron la agricultura, pesca, caza y recolección. Territorialidades coloniales. A fines del siglo XV se produjo la conquista y colonización de América. Entre estos estaban españoles, portugueses, y luego se sumaron el Imperio Británico, Francia y Países Bajos. Los españoles implementaron una estructura político-administrativa y una organización territorial, en la que la autoridad máxima era un rey. Los virreinatos eran la principal división territorial y administrativa de las colonias y estaban gobernadas por un virrey, que representaba al rey. En los virreinatos habían tribunales de cuenta y de justicia. Luego estaban las capitanías con funciones militares y las gobernaciones, que manejaban los recursos y las obras públicas. En las ciudades fundadas se instalaba un cabildo, que era un órgano administrativo. El Virreinato del Perú se creó en 1535. Ocupaba parte de América Central y gran parte de América del Sur, y su capital era Lima. En este estaban las minas de Potosí, actualmente Bolivia, las cuales eran muy valoradas por la corona española. Estaba dividido en 3 jurisdicciones: la gobernación del Río de la Plata, 1593, la gobernación del Tucumán, 1563 y la gobernación de Chile, 1540. En el 1617, la gobernación del Río de la Plata se dividió en las gobernaciones del Paraguay y del Río de la Plata, y su capital era Buenos Aires. En esta época se establecieron algunas ciudades importantes de la Argentina:
Salta, Tucumán, Mendoza y Córdoba. La creación del Virreinato del Río de la Plata. Se creó por los Borbones en 1716 y su capital era la ciudad de Buenos Aires. Su territorio estaba subdividido en 8 intendencias con funciones administrativas y 4 gobernaciones con funciones militares y de defensa. También en esta época se implementó el contrabando que se producía a través de puestos clandestinos, como el de Buenos Aires y el de Montevideo. Estas dos ya tenían una importancia creciente en el comercio. Entonces, después de un tiempo, España se vio obligada a permitirlo. Buenos Aires se vio muy beneficiada con la creación del nuevo virreinato, ya que sus actividades principales eran la ganadería y el comercio. En el litoral y en el interior se desarrollaban actividades agrarias y pequeñas industrias basadas en las producciones locales. La organización del territorio a partir de la Declaración de la Independencia. En 1808, el rey Fernando VII fue capturado por Napoleón Bonaparte, lo que produjo la caída de la monarquía española. Esto dio lugar al surgimiento de movimientos revolucionarios independentistas. El 25 de mayo de 1810 se produjo la Revolución de Mayo. Consistió en la reacción del pueblo y de las milicias urbanas ante el poder virreinal. En ese momento se estableció una junta de gobierno que desconoció la autoridad de España. El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1819 se redactó una constitución que no fue aceptada por todas las provincias. Las fuerzas del litoral se enfrentaron al gobierno central de Buenos Aires, lo que provocó la disolución del poder central. Las provincias comenzaron a organizarse por su cuenta. El actual territorio argentino quedó conformado por 14 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, San Luis, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. La Patagonia y el Chaco se encontraban bajo dominio indígena. El período de la organización nacional. En 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos suscribieron el Pacto Federal, al cual luego se sumaron las otras provincias. Este aseguraba el ejercicio de soberanía de cada provincia y dejaba en manos de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores. En 1853, tras la caída de Juan Manuel de Rosas, se proclamó la Constitución Federal y surgió la Confederación Argentina, a lo que Buenos Aires rechazó, y quedó dividido en la Confederación Argentina, que su capital era Paraná, y el Estado de Buenos Aires. Se produjo un enfrentamiento entre el ejército de la Confederación, que estaba liderado por Justo José de Urquiza, y el ejército porteño, liderado por Bartolomé Mitre. Esto surgió en 1851. Urquiza gana y firma el Pacto de San José de Flores. En 1861 ocurrió la Batalla de Pavón, donde el ejército de Buenos Aires triunfó. Se unieron los dos estados y se inició el proceso de unificación. Entre 1862 y 1880 se unificó el territorio y se estableció definitivamente el Estado argentino sobre la base de la Constitución Nacional de 1853. Para extender las fronteras se organizaron campañas militares: la conquista del desierto, encabezado por Julio Argentino Roca, en 1879, y la campaña del Chaco en 1881. Estas áreas se organizaron en 10 gobernaciones que dependían del gobierno nacional, y hubieron factores que posibilitaron que la Argentina se incorporara en la economía capitalista moderna en el marco de la División Internacional del Trabajo en el periodo